Bien. Y perfecto. Ahí ven, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué haremos catequesis bautismales durante la cuaresma? Pues estos pasajes que vemos aquí en la pantalla son pasajes de las lecturas del miércoles de ceniza. La primera lectura del miércoles de ceniza es del profeta Joel y aparte de decir mucho, se puede resumir en esta petición que hace Dios a su pueblo, es decir, a cada uno de nosotros, si lo actualizamos, convertíos a mí de todo corazón. O sea, es un momento de volver al Señor. La conversión es voltear literalmente el cuerpo, pero no el cuerpo como nada más el elemento físico de nuestro ser, sino toda nuestra existencia se gira hacia el Señor, como una existencia nueva, ¿no? Y la segunda lectura de Pablo, de la segunda carta a los Corintios, dice, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. El momento de la conversión no es, bueno, a ver cuándo llega, ¿no? Como decía San Agustín, sí, Señor, quiero ser casto, pero no hoy, sino mañana, ¿no? O sea, que llegue la conversión, pero mañana. No, ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de la conversión, ¿no? Pero de nuevo, está el tema abierto, ¿no? Em, ¿Por qué el bautismo? Vamos a ir desentrañando el por qué hacemos una profundización sobre nuestro bautismo durante este momento, este periodo de Cuaresma. Y lo primero es que Tertuliano, que es un padre de la Iglesia del siglo II y III, nos decía que el bautismo implica un cambio real y radical en la persona. Es decir, renovar nuestro bautismo es renovar este cambio sustancial en nuestro ser. Porque recuérdense que el bautismo imprime carácter. Esto significa que nos cambia nuestra ontología, o sea, nuestro ser no los transforma. Pero para que una persona sea consciente de ello, hace falta vivir un proceso de iniciación cristiana. Pero todos dirán, aquí, ¿no? Pero si todos estamos bautizados, ya todos hicimos la iniciación cristiana. Y podemos decir no, sí y no, ¿verdad? Sí y no. Sí, hicimos la iniciación cristiana en cuanto a que nuestros padres probablemente... ¿Aquí hay alguien que se haya bautizado de adulto? De adulto quiero decir más de 14 años. Nadie. Perfecto, fuimos bautizados de niños, nuestros padres, padrinos o nuestros tutores eh, hicieron la profesión de fe por nosotros y nosotros durante toda nuestra vida hemos dejado que ese don que se nos puso en forma de semilla se fuese desplegando a lo largo de nuestra vida. Pero esto es algo como el momento, como la conversión es continua, de hecho la definición de la iglesia, algunos dicen que es semper reformanda, ¿no? La iglesia siempre está necesitada de reformación, de renovación, y esto lo podemos decir de cada uno de nosotros miembros de la iglesia. Siempre estamos necesitados de renovación, de volver a esos orígenes que nos, digamos, que nos indican cuál es nuestra verdadera identidad. En la antigüedad, este itinerario, esta iniciación cristiana, giraba en torno a la historia de la salvación. A los catecúmenos, y aquí aprovecho y aclaro terminología, porque a veces no la tenemos muy clara. Los catecúmenos son aquellos no bautizados, es decir, que no son cristianos, pero que ya de alguna manera pertenecen a la iglesia porque se están preparando para el bautismo. Entonces, a nivel técnico y no a nivel peyorativo, tenemos a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Todos aquellos que no son cristianos. Esto no es un lenguaje peyorativo. Importante porque hoy en día se utiliza como un lenguaje peyorativo, pero no tiene nada que ver, simplemente son los que no profesan nuestra fe. Luego tenemos a los catecúmenos, que si bien todavía no han sido bautizados, se están preparando y quieren recibir eventualmente la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y luego tenemos a los neófitos. Los neófitos son los recién bautizados.
¿sí? Estas palabras son importantes aclarar porque si no, no sabemos bien de qué estamos hablando. Algunos me dirán, ¿qué es esto del camino neocatecumenal? El camino neocatecumenal es un movimiento eclesial, es decir, así como existen los franciscanos, que es una congregación religiosa, así como existe el Opus Dei y el Regnum Christi, existe un movimiento eclesial que se llama el camino neocatecumenal, que Ok, al ya la- estudiar los orígenes del cristianismo se dieron cuenta eh, de cómo los cristianos en los orígenes, perdón, los catecúmenos en los orígenes eran preparados durante 3 años antes de recibir el bautismo. O sea, tenían una preparación exhaustiva, tremenda, antes de recibir el bautismo. Y decían, hoy en día recibimos el bautismo de pequeños y quizás esa preparación no se da. Así que nosotros la vamos a dar después del bautismo. Y ellos hacen todo un camino que lo que busca es asemejarse al camino catecumenal, pero ya para personas que son bautizadas, no para personas que no están bautizadas. Por eso se llama nuevo, neocatecumenal. Entonces, hacen como analogías del proceso catecumenal. Y algunos dirán, bueno, pero ¿y los que se quieren bautizar hoy en día de adultos? Hay un proceso catecumenal para adultos que depende de la diócesis, dura más o menos, ¿sí? Pero las partes sí son las mismas, ¿sí? Que esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero lo voy a volver a explicar para que entendamos por qué vamos a profundizar durante la cuaresma en el bautismo, ¿sí? La pregunta de fondo que estamos tratando de contestar es esta. ¿Por qué? Para luego adentrarnos en la catequesis directamente, pero primero tenemos que entender por qué, no, bueno, porque se me ocurrió el bautismo ahorita, no. Hay un sentido, entonces la idea es adentrarnos en el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora en el contexto cuaresmal. Me están preguntando cuáles son los términos. Pagano, una persona que no profesa nuestra fe. Catecúmeno, una persona que si bien no ha sido bautizada y por lo tanto no es cristiana, está ya en un proceso formal de preparación para recibir el bautismo. Y esto puede durar de 1 año a 2 años, depende. Y luego está el neófito. El neófito es el recién bautizado. Y luego estamos todos los demás que somos cristianos. ¿Sí? Ojo porque esta palabra cristiano, para algunos, y depende del país que vengamos, está muy vinculado a los protestantes. Pero cristianos somos todos porque creemos en Cristo. Otra cosa es que nosotros somos cristianos católicos. Eh, pero somos cristianos. Nuestra sustancia es ser cristiana, porque creemos en Cristo. En algunos lugares se ha identificado la palabra cristiano con protestante, pero esto es equívoco, ¿sí? Bueno, entonces, este ciclo, durante estos años, el catecúmeno, ¿de qué aprendía? Pues obviamente se le enseñaba la historia de la salvación, es decir, todo el Antiguo Testamento se les iba enseñando. Leían el Antiguo Testamento, pero a la luz de los misterios de Cristo y los misterios de la Iglesia, haciendo una explicación cristocéntrica de toda la Escritura, cómo el Antiguo Testamento se cumplía en el Nuevo Testamento y cómo las promesas del Antiguo Testamento llegaban a su culmen en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Hacían todo este proceso para generar una conversión en la persona y al final esta persona pudiese llegar a profesar la fe. Esto que nosotros hacemos todos los domingos, medio en forma automática, después de la homilía, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, eso, ¿no? Eso se llama profesión de fe, no se llama recitar el credo. Profesar la fe significa que eso que yo profeso es porque lo vivo. De hecho, por eso se le llama a los religiosos profesos, porque hacen un voto, profesan el querer seguir a Cristo con el voto de castidad, de pobreza y de obediencia. Profesar la fe, es decir, yo voy a vivir conforme a esta fe. No estoy diciéndola. Profesar la fe es que ya yo de hecho creo eso que estoy diciendo y ya yo de hecho vivo de esta manera. Por eso la puedo profesar. Entonces, eso ustedes dirán, bueno, pero desde el principio ellos pueden profesar la fe. No, ellos pueden recitar el credo, pero no pueden profesar la fe. Ojalá que nuestra recitación del credo dominical sea porque profesamos la fe. Son dos cosas distintas. Repetir una oración a vivir conforme a los artículos de fe. Lorena.
Disculpa, Mari, no me quedó claro el camino neocatecumenal. Entendí que es una congregación, Un alguien que, fundador, hay un fundador que sí, todavía está vivo, Kiko Argüello, español, que él, al estudiar los orígenes del cristianismo, dijo, oye, esta riqueza se pierde, en cierta forma, para los cristianos actuales que son bautizados de pequeñitos. Porque entonces yo quiero hacer que esta gente que ya está bautizada adquiera la riqueza milenaria de la iglesia, que es profundizar en todo esto, pero no antes del bautismo, sino después del bautismo. Entonces, de hecho, toda su espiritualidad, digamos, es un camino catecumenal. Pero no es catecumenal estrictamente hablando, porque catecúmeno, de hecho, es el que no está bautizado. Y él hace este proceso como un itinerario espiritual de conversión de personas que ya son cristianas. ¿Sí? ok, entonces no es alguien que prepara para los siguientes sacramentos después No, del aunque bautismo. seguramente ellos tendrán gente que llegan que, así como tú estás en tu parroquia y te llega alguien que no es cristiano y quiere prepararse y tú lo preparas, Ok. pero es diferente, es como, no sé cómo decirte, el Opus Dei tiene círculos de estudio, entonces ellos cada mes se reúnen con sus grupos de fe y les dan una enseñanza y tienen un retiro al mes, o sea, hay como unas dinámicas espirituales propias de ese grupo. Bueno, las dinámicas espirituales propias del camino neocatecumenal son en torno a estos hitos que conformaban el catecumenado. Pero obviamente no tienen el mismo, digamos, no son ritos porque pues ya ellos tienen los ritos, sino que es como analogía, son como actividades espirituales que se asemejan a lo que se hace en el catecumenado. Entonces, por Entonces, ejemplo, te pongo un entonces, ejemplo. sí. Bueno, te lo pongo más adelante cuando termine de explicar bien el itinerario, el itinerario de iniciación cristiana, retomamos tu pregunta. Si se me Está olvida, bien, vuelve. está bien, gracias. Sí, em, entonces, el principio y el fin de todo este proceso catecumenal es que el catecúmeno llegue a profesar la fe. Por lo tanto, análogamente, nosotros podemos decir que estas 7 semanas que vamos a estar profundizando en nuestro bautismo, la idea es que lleguemos a la vigilia pascual y en el momento de la profesión de nuestra fe, pues tengamos mayor fe, que podamos vivir con mayor conciencia lo que significa nuestro bautismo y lo que significa vivir cristianamente. Ese sería como el objetivo, ¿no? Ahora seguimos. ¿Qué era la iniciación cristiana? En la antigüedad, y en la antigüedad es desde los primeros siglos, o sea, después de la resurrección de Cristo, y a los pocos años empezó esto, se daba una preparación exhaustiva para que la fuerza de los sacramentos se pudiera desplegar una vez recibidos. Entonces, ¿qué pasa? La formación era previa a los sacramentos, no era después. No era como nosotros que nos bautizamos de pequeños y luego tenemos catequesis para recibir después la confirmación y la Eucaristía. No, la iniciación cristiana se recibían los tres sacramentos en un mismo momento. Pero eso era el último paso después de todo el camino. ¿Para qué? Para que ellos preparándose cuando llegaran a la iniciación cristiana, o sea, a la recepción de estos sacramentos, esta fuerza se desplegara, porque ya ellos, digamos, era como preparar la tierra para que la semilla cayera en buena tierra. A nosotros nos dan una semilla y luego se nos empieza a mover la tierra, ¿no? Para que a ver si la semilla crece. O por ponerles otro ejemplo, a nosotros es como si nos hubiesen dado un frasco de perfume. Y ese frasco de perfume, nosotros lo hemos tenido toda nuestra vida y hay quienes han abierto ese frasco y hay quienes no han abierto ese frasco. Entonces lo tienen, ahí está, pero nadie, la habitación no se ha llenado de la fragancia de ese perfume. Ese perfume, ese poder que nosotros tenemos gracias al sacramento del bautismo, quizás se ha mantenido cerradito y no se ha desplegado. No ha llegado a desplegarse el buen olor de Cristo en nuestra vida, porque pues ahí quedó. Entonces, la preparación al revés, primero la catequesis y luego los sacramentos. Nosotros con este camino lo que queremos es actualizar y desplegar la fuerza, ¿no? En cierta forma es abrir ese frasco para que todo el mundo se beneficie del olor del perfume, de la gracia y la belleza que nosotros nos dieron un regalo y probablemente aquí todos lo han abierto, pero bueno, queremos todavía sacarle mayor provecho a este
don sacramental, a este poder que Dios nos ha dado, ¿no? Em, ¿Para qué? Para poder hacer una renovación profunda de nuestra identidad como cristianos y así responder a las palabras de Dios el miércoles de ceniza, convertidos a mí de todo corazón. O sea, queremos hacer un proceso de conversión, regresando a todo la fuerza del sacramento del bautismo. Hay un pasaje en la Escritura, que es Lamentaciones, que dice así: haznos volver a ti y volveremos. Es el ser humano diciéndoselo a Dios. O sea, la única manera, es como el hombre diciéndole, Señor, la única manera que yo puedo volver a ti es que tú me hagas volver. Si no, yo no puedo volver. Y entonces el primer paso aquí es que si volvemos a Dios es porque Él mismo nos lleva. Es la primacía de la gracia. Siempre, cualquier movimiento de conversión que nosotros tenemos hacia Dios, es que Dios lo puso en movimiento. Siempre el primero que pone en movimiento nuestro camino de conversión, nuestras buenas acciones, siempre tienen primero a Dios. De repente pasé por una iglesia y entré. Y entonces puedo creer, y ahí me encontré con Dios y puedo creer, bueno, es que yo tuve la voluntad de entrar. No, antes de que yo me diera cuenta, Dios ya me estaba empujando a ir hacia la iglesia. Y yo ahí entré. Entonces, todo principio de mi acción, el origen de toda acción buena, es la gracia de Dios. Siempre, siempre. Ahora bien, Dios me impulsa, pero no me empuja. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí viene la segunda frase, que ahora es Dios quien se la dice al hombre. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué significa esto? Que la primacía de la gracia, ese empujoncito interior, ese movimiento interior que yo siento de entra en la iglesia y haz una visita a Jesús sacramentado, yo tengo que responder. O puedo decir, no, no tengo tiempo y sigo. Entonces Dios me impulsa, pero no me empuja, no me obliga. Entonces la primacía de la gracia conlleva la respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí, la gracia necesita mi libertad, porque Dios no me va a obligar. Ahora, mi libertad siempre está fundada en la gracia, ¿sí? Siempre la gracia viene antes. Entonces, siempre el orden es la gracia para que se mueva la libertad. Sin la gracia no es posible que la libertad se mueva, pero al mismo tiempo, mi respuesta es necesaria para que la gracia de hecho me mueva, ¿sí? Pero siempre lo primero es la gracia. Entonces, partamos de la conciencia que es el Señor el que nos ha invitado a este camino de conversión. Si yo hoy estoy aquí y se me empiezan a mover cosas en mi interior de sí, quiero esto, es porque el Señor ya desde hace tiempo está moviendo, está dándome la gracia para esa conversión a la que me está invitando. Ahora, para responder un poco a la pregunta de Lorena, ¿no? ¿Cuál era este itinerario catecumenal en los inicios? ¿Cuál era este proceso? ¿Cómo era? ¿Tenía unas etapas? Sí, tenía unas etapas. Esto de nuevo ya lo hemos visto, lo vimos el año pasado, pero lo vamos a refrescar. Este es todo el proceso del itinerario catecumenal, ¿vale? Este es el proceso de iniciación cristiana. Piensen siempre que estamos pensando en una persona que no tiene fe, que no es bautizada. Y análogamente podemos pensar en cada uno de nosotros que aunque estoy bautizado, a veces me falta fe, a veces vivo como pagano, o a veces sí creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera, o bueno, tengo ahí mis cositas. Así que todos análogamente nos podemos poner al inicio del precatecumenado, pero siempre piensen que esto está elaborado, pensado para personas que no conocen a Dios. Entonces, esta persona que no conoce a Dios, un día se encuentra con un cristiano y empieza a hablar con él. Y este cristiano en un momento dado le cuenta de Jesucristo.
y le dice, mira, sabes que yo también he pasado por las dificultades que tú estás pasando. Yo también he sufrido lo que tú has sufrido, pero mira, fíjate que yo em, he encontrado un camino de felicidad, porque me he dado cuenta que todo lo que yo siempre he buscado está en este Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que se ha hecho cercano y me ha mostrado el camino del amor. Y entonces este pagano te dice, ay, pues fíjate que nunca había escuchado a Jesús y me parece interesante. Quiero conocer más de él. Como que brota una simpatía, un brotecito ahí de simpatía hacia Jesucristo. Y entonces ahí tú puedes invitar a la persona, bueno, mira, si quieres, yo conozco a un grupo de cristianos o a un sacerdote que te puede contar un poquito más de Jesús. ¿Te interesa? Sí, fíjate que me interesa. Esta persona no se quiere bautizar, esta persona solo quiere conocer un poco más a Cristo, ¿eh? Atención, hay una gran distinción. Y entonces, pues, o vente a mi casa, vente los miércoles a mi casa y te cuento un poquito. Mire, y empezamos a leer el Evangelio juntos. Y entonces le leo la parábola de la oveja perdida. Y esta persona dice, ¡ah! Y le dice, ¿alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez te has sentido la oveja número 100 que se perdió y que necesitabas que alguien te fuera a buscar? Sí, 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 yo he sentido eso. Bueno, fíjate. Y entonces ahí la persona llega un momento en donde se enamora de Jesucristo. Y dice, ¿sabes qué? Hay un momento clave, y esta es la diferencia entre el inicio del precatecumenado y el momento en donde ya la persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser discípulo de Jesús. Yo quiero seguirlo. ¿Esa persona significa que ya está lista para ser sacerdote? No, esa persona simplemente se ha enamorado de Jesucristo y quiere seguirlo. ¿Vive ya perfectamente, impecablemente, no comete ningún pecado? No, pero esa persona te dice, quiero empezar un camino formal de seguimiento, yo quiero bautizarme. Es en ese momento en donde la persona, acompañada por la iglesia, puede ingresar al catecumenado. Y entonces pasa de ser precatecúmeno a ser catecúmeno. ¿Cómo pasa? Pues aquí tenemos que diferenciar lo que está en rojo, se llaman tiempos o etapas, que obviamente son prolongadas, pueden durar meses, años. Y en cambio tenemos las flechitas hacia abajo, que son los grados o ritos, que son momentos puntuales. Es decir, un precatecúmeno estuvo meses leyendo contigo el Evangelio y llegó un momento en donde dijo, me quiero bautizar, quiero seguir a Jesucristo. Tiene que surgir de él, no le puedes decir tú, "Entonces, ¿no te querrías bautizar?" No, o sea, es como, mira, existe el bautismo, eh, pero no es la persona la que tiene que decir, me quiero bautizar. Perfecto. Esta persona se quiere bautizar, yo hablo con el sacerdote, bueno, todo esto, y se hace algo que se llama el rito de entrada. Este rito de entrada es precioso. Les digo algunos elementos que tiene este rito de entrada. Este rito de entrada se hace en un día concreto, en una iglesia concreta, y por eso es algo puntual, ¿sí? No es algo prolongado como el precatecumenado, es algo puntual. Entonces, esto puntual, por ejemplo, tiene un momento en donde se le pide a los candidatos que se presenten. Entonces les va llamando, fulanito, aquí estoy presente, menganito, aquí estoy presente. Que es muy fuerte porque es, hazte cargo de esta petición que has hecho. Es algo formal, que yo quiero seguir a Cristo y se hace un rito formal. Y luego, por ejemplo, se le entrega el Evangelio. Y hay una primera adhesión al Evangelio. La persona dice, yo quiero seguir a Cristo tal y como está escrito en estos Evangelios. Y quiero renunciar al poder del mal. No quiero pecar más. No significa que ya no esté pecando más. Significa que no quiero pecar más. Y luego se le hace, por ejemplo, la asignación de la cruz. Esto se lo tienen que dar. La cruz se te tiene que dar. No te la puedes hacer tú a ti mismo. Yo hoy me puedo hacer la cruz. ¿Por qué? Porque a mí alguien, ¿y quién es ese alguien? La iglesia me la dio. Entonces se asignan todos los sentidos, se les va asignando los ojos, los oídos, la boca, la espalda, el pecho. Se asignan con una fórmula preciosa.
te signo los ojos para que tus ojos vean como Cristo, para que tu boca proclame las palabras de Cristo, para que tus oídos escuchen su palabra, se abran y escuchen su palabra, ¿no? Es un rito precioso. Y luego se introduce al catecúmeno, bueno, ahora al catecúmeno a la iglesia. ¿Por qué? Es la iglesia madre que te acoge y que te va a acompañar en este proceso. Y finalmente se hace un momento de intercesión por los catecúmenos, un momento muy bonito. Y luego ahí formalmente la persona empieza su catecumenado. Este catecumenado, como les dije, puede durar años, 1, 2 años. Y la idea es que a través de catequesis y de ejercitaciones, ¿no? de fe, vayan aprendiendo a ser otro Cristo, a pensar como Cristo y por eso se les enseña el mensaje cristiano. Aquí están las 4 partes del catecismo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son las 4 partes del catecismo? 4 partes del catecismo. Primera parte, ¿cuál es? Hay una que es oración, Esa es la ma- última. mandamientos, sacramentos y el Bien. credo, ¿no? Perfecto. ¿Qué sería? El credo es el mensaje cristiano. Por lo tanto, el catecúmeno tiene que llegar a pensar como Cristo, a tener una mentalidad cristiana. Dos, los sacramentos, que es cómo celebra el cristiano. Y por lo tanto, llegar a sentir como Cristo, a celebrar como Cristo. Tercero, son los mandamientos, que en el fondo es la moral cristiana, que en el fondo es aprender a vivir como Cristo. Y cuarto es la oración. Específicamente se adentra mucho en el tema del Padre Nuestro, que es aprender a esperar como Cristo, a orar como Cristo. Y todo esto dentro de de la iglesia que se vive una comunión fraterna y una fraternidad en misión, o sea, también hago apostolado, también sirvo. Todo esto es un dinamismo de ejercitación en donde el catecúmeno aprende a ser cristiano, como diría, creo que es Tertuliano, uno no nace cristiano, uno se hace cristiano, uno aprende a ser cristiano. Y una vez que esta persona ya está preparada y ha hecho un discernimiento adecuado y la persona que lo está acompañando también, hay un segundo rito, que es la segunda flechita hacia abajo, que es el rito de la elección o inscripción del nombre. Los cristianos, los catecúmenos se cambiaban el nombre porque generalmente tenían nombres paganos. Algunos se llamaría Apolo y se cambiaba el nombre por Juan. De hecho, cuando nos vamos a bautizar de bebecitos, el padre generalmente te pide que tengas un nombre cristiano, es decir, de algún santo. Entonces, generalmente, pues si me quiero llamar Washington, pues creo que preferiblemente no. Ahora, generalmente se permite mucha cosa, pero en la antigüedad tiene que ser un nombre cristiano, o bíblico, o de algún santo. Se elige, se inscribe el nombre, y esto es muy fuerte porque ya se inscribe el nombre en un libro que en el Apocalipsis dice, tu nombre estará escrito en el libro, ¿no? Santo. Y nuestro nombre está inscrito en algún libro parroquial, ¿no? Pero es un símbolo lo que significa esto. Y luego ahí ya empieza la preparación ya más inmediata, que generalmente aquí es donde entramos a la explicación de por qué estamos adentrándonos en el tema del bautismo en Cuaresma. Ese tiempo, que era el tiempo de la purificación o iluminación, que era justo antes del bautismo que se hacía en la vigilia pascual, es decir, la Cuaresma, era el tiempo de purificación e iluminación. Empezaba el miércoles de ceniza y terminaba en la vigilia pascual. Y era el tiempo de preparación más intensa, más inmediata, previa a la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Y al finalizar esa etapa era relativamente corta, 40 días, se recibían los sacramentos de iniciación. Y una vez que recibían los sacramentos de iniciación, empezaban una etapa que dura toda la vida, que es la etapa de la mistagogía. ¿Qué es la mistagogía? Ir desvelando el significado profundo de lo que se ha recibido en los sacramentos. Un poco lo que nosotros vamos a hacer aquí. Vamos a hacer más bien unas catequesis mistagógicas, que es eso que recibimos, ¿qué es? ¿Cuál es el significado profundo del bautismo?
durante la cuaresma como un momento de preparación intensiva al momento de la vigilia pascual en donde renovamos nuestras promesas bautismales, para que cuando renovemos nuestras promesas bautismales lo hagamos con mayor conciencia y mayor profundidad. Y también ojalá que cuando vayan a un bautismo en un futuro, pues vean la riqueza de los ritos y les crezca su fe. Por eso la Iglesia nos otorga indulgencias plenarias cuando asistimos a los sacramentos de otra persona, de otro cristiano. La Iglesia te otorga indulgencia plenaria si tú vas y participas y acompañas en los sacramentos de iniciación. ¿Viste? No, Ahí. Eso, eh, porque en el fondo es un momento profundo de renovación de nuestra fe. Y es un momento donde nos unimos con toda la iglesia. Entonces, un poco por esto es que hemos decidido, bueno, yo les propuse y lo decidimos entre todos porque votaron todo el mundo, esto fue muy democrático, que durante esta cuaresma profundicemos en la etapa de la purificación, perdón, eh, en el sacramento del bautismo. Entonces, una cuestión interesante sobre el tiempo de purificación e iluminación. Yo pensaba Muy bien, hay que cobrar la indulgencia. Eh, entonces, este tiempo de purificación e iluminación, y esto es muy interesante y muy providencial, tiene como base el ciclo litúrgico A. Recuérdense que la liturgia dominical y de los tiempos fuertes se divide en ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿sí? Y cada año empezamos un ciclo nuevo. En Adviento, el primer domingo de Adviento, empezamos un nuevo ciclo litúrgico. ¿Quién me puede decir en qué ciclo estamos? ¿En el A, en el Lo B o A. en el... A. Y eso es lo providencial, porque el tiempo de purificación, de preparación inmediata para el bautismo, se basa en el esquema del ciclo A. Y justo estamos en el ciclo A. Esto no significa que solo en el ciclo A la gente se bautiza, ¿eh? Significa que este ciclo fue preparado y pensado por la iglesia especialmente para la preparación de los catecúmenos. Y por eso este ciclo A, si un sacerdote quiere, siempre lo puede celebrar. De hecho, te dice ciclo A o ciclo B. Cuando estás en el ciclo B, también se puede celebrar el ciclo A. Cuando estás en el ciclo C, también se puede hacer esto durante la cuaresma. ¿Por qué? Por este motivo, ¿sí? Y por eso les quise poner aquí eh, las lecturas dominicales del ciclo A, dominicales durante el domingo durante la cuaresma. Eh, Siempre durante la cuaresma, el primer domingo de cuaresma, siempre son las tentaciones del desierto de Jesús. Según Mateo, según Marcos o según Lucas. En el ciclo A según Mateo, en el ciclo B según Marcos y en el ciclo C según Lucas. Y siempre el segundo domingo de cuaresma, en cualquiera de los ciclos, es la transfiguración. En el ciclo A según Mateo, en el ciclo B según Marcos y en el ciclo C según San Lucas. Sí, el ciclo A generalmente, básicamente el evangelio de ciclo es el de Mateo. Y esto es fácil de recordar porque en su Biblia, ¿cuál es el orden de los evangelios? Mateo, Marcos, Y Lucas, Juan. Lucas. Mateo es ciclo A, Marcos es ciclo B, Lucas es ciclo C. Lucas. Entonces, no importa en qué ciclo estemos, siempre el segundo domingo es la transfiguración, según el evangelista que toque. Y luego, durante el ciclo A, tenemos en el tercer domingo de Adviento la Samaritana, en el cuarto el ciego de nacimiento y en el 5 la resurrección de Lázaro. Entonces, durante el tiempo de purificación o iluminación, suceden varias cosas. Primero, se entrega el Padre Nuestro y se entrega el credo a los catecúmenos. ¿Qué significa que se entrega? ¿Significa que lo imprimo y se los doy? No, no significa eso. Los catecúmenos en esa época no podían entrar a la Eucaristía. Podían entrar hasta la liturgia de la palabra y en el momento de la consagración tenían que salirse. Ellos no podían estar, pero no era por un tema de discriminación.
era por un tema del misterio que sucedía ahí, que solo lo podían recibir los que ya tenían el bautismo. Entonces ellos se salían, por lo tanto ellos no escuchaban el credo. Ellos los iban preparando en los contenidos del credo, pero hasta que llegara el momento inmediato a la recepción del bautismo, se les decía, hoy vas a recibir el credo. ¿Y qué hacían? Se quedaban en la Eucaristía hasta que la asamblea recitara el credo. Y esto es muy fuerte porque ¿quién entregaba el credo a los catecúmenos? La comunidad cristiana. ¿Cómo se lo entregaba? A través de su profesión. Profesando el credo, ellos lo recibían como un eslabón dentro de la cadena de testigos de fe. Era la comunidad la que le entregaba, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Significa que primero, el símbolo de la fe, es decir, el credo, así se llama símbolo, porque es un signo, es algo que remite, em, es la síntesis y la clave de lectura de todo el Evangelio. Es decir, el credo nos da los elementos básicos de nuestra fe y nos resume la historia de la salvación. Tenemos un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, Señor y Redentor, y un Dios que es Espíritu Santo transformador. Entonces, el credo no es un texto que yo imprimo y se los entrego. Es una vida de fe. Y por eso lo entrega la comunidad de fe. Y esto tenemos que caer en la cuenta del impacto existencial de la profesión de fe. Era algo que informaba tu forma de vivir. O sea, yo no podía tener angustia así, yo puedo sentir angustia, pero no puedo tener una angustia que me destruya si yo creo en un padre, en un Dios que es padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra. Yo no puedo entrar en desesperación por mis pecados si tengo un Dios que es redentor, que me salva. Yo no puedo entrar en desesperación porque sigo siendo la misma de hace 60 años, porque tengo un Dios que es transformador. Y luego también el Padre Nuestro tampoco es un texto, era otra entrega, se hacían dos entregas, el Credo y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es Jesús entregándome su propia oración al Padre. Es la participación en la oración de Jesús. La fe entra por el oído, por lo tanto la recibo de parte de la comunidad de fe que la profesa y que la vive, no solo la profesa, ¿vale? Pero aparte de estas dos entregas que se hacían durante el periodo de iluminación y de purificación, se hace también los tres escrutinios. Y estos tres escrutinios tenían que ver con los últimos tres domingos. El primer escrutinio tenía que ver con el Evangelio de la Samaritana, y esto se los dejo de tarea, por ejemplo, para prepararnos para la Cuaresma. Todavía estamos a lunes, podemos aprovechar de hacernos un pequeño examen antes de entrar a la Cuaresma. Este primer escrutinio consistía en escrutar los deseos de mi corazón. ¿Cuál es mi agua viva? ¿A qué pozo voy yo a sacar agua? Ese pozo al que yo voy a calmar mis deseos. ¿Es Jesús el que me ofrece el agua viva? ¿O estoy buscando agua en otros lugares que no es agua viva? Porque el agua viva en el contexto bíblico significaba agua que corre. El agua no viva es el agua estancada, el agua que no fluye. El segundo escrutinio tenía que ver con el Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma, es decir, el ciego de nacimiento. Y el escrutinio, o sea, estas preguntas, escrutar, preguntarme en mi interior sobre mi mentalidad. Si el primer escrutinio es sobre mis deseos, el de la samaritana, el segundo es sobre la mentalidad. ¿Cómo veo la realidad? ¿Veo o estoy ciega? Es
es rezar con este evangelio y ver qué me dice a mí sobre mi mentalidad, cómo comprendo la realidad. Cuando Jesús me cura, ¿qué hago con esa curación? Como el ciego nacimiento. ¿Acuso a Jesús? ¿Qué hago? Y el tercer escrutinio tiene que ver con la resurrección de Lázaro, que en el fondo es la pregunta sobre la vida eterna. ¿A qué aspiro en esta vida? Entonces los catecúmenos durante los 40 días lo que hacían era discernir sus deseos, su mentalidad y su anhelo. Entonces, por todos estos motivos, vamos a profundizar en el bautismo durante la cuaresma. Por eso elegimos este tema y por eso vamos a hacer estas catequesis para que al final de la cuaresma, cuando renovemos nuestro bautismo, sea una verdadera renovación de nuestro bautismo y sea un verdadero despliegue de esa fuerza, de ese poder que el Espíritu Santo nos concedió el día de nuestro bautismo. Bien, nos metemos un poquitito más ya en tema, ya vamos a ir empezando al tema propiamente del bautismo. Esto era nada más el marco de comprensión de por qué estamos adentrarnos en este tema, ¿sí? Eh, ¿Vale? Bien, entonces, esto que tenemos ahí enfrente es la tradición apostólica. Están los apóstoles entregando la tradición. La tradición apostólica era el discernimiento que los apóstoles hicieron sobre qué eran propiamente los elementos de nuestra fe. Pongo un ejemplo. En la época apostólica empezaron a proliferar una gran cantidad de historias de Jesús, ¿sí? De evangelios, como le diríamos hoy. Llegaron a haber hasta 60 evangelios. ¿Por qué hoy en día tenemos cuatro y no los otros? Porque los perdimos, porque se desaparecieron, porque no los tenemos. Porque la tradición apostólica, es decir, los apóstoles eran los que validaban cuáles eran esos evangelios que realmente relataban la vida de Cristo y cuáles, pues fueron un poco, les pusieron un poco de creatividad sus autores. Fueron los apóstoles los que deciden, estos son los evangelios que van a ser leídos. ¿Por qué? Porque ellos eran ellos los que habían visto, los que habían tocado, los que habían caminado con Jesús durante 3 años. Ellos eran los que tenían los criterios para saber cuáles eran los evangelios. Entonces, lo curioso es que, ¿cuál es el lugar donde nace la escritura? Esta Biblia que hoy nosotros tenemos, ¿cuál es el lugar donde nace? En la tradición apostólica. Ese es el seno del nacimiento de la escritura. Entonces yo les pregunto, ¿qué vino primero, la escritura o la tradición? La tradición. Obvio. Tradición, la Entonces, tradición. ¿existe esto que los protestantes llaman la sola escritura? ¿No? No existe eso. Porque ya tú al aceptar esa Biblia como es, estás aceptando el discernimiento que hicieron los apóstoles. Al tú tomar esa Biblia tal y como está, estás aceptando la tierra en la que se sembró. Entonces, esto, ustedes me dirán, bueno, Mari, ¿pero dónde te está sacando esto de la iniciación cristiana? Pues eso no está en la Biblia. ¿En qué evangelio habla de la iniciación cristiana? Lo único que dice es vayan y prediquen el evangelio y bauticen. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Predicar el evangelio, catecumenado y bautizar, ¿no? La iniciación cristiana. Esta doble dimensión, que es verdad. Y de hecho, esta doble dimensión, desde el inicio, una parte estuvo designada a la misión de Cristo. Sabemos que el Padre envía a Cristo y envía al Espíritu Santo a través de Cristo. ¿Cristo qué hace? Evangelizar, proclamar, hacer milagros. Es decir, toda la parte del catecumenado, del magisterio. Y el Espíritu Santo luego viene y ¿qué hace? Unge, ¿no? La misión del Espíritu Santo es ungir, la misión del Cristo es anunciar. Pero estas misiones sabemos que están estrechamente vinculadas, no las podemos separar, ¿sí?
pero siempre desde el inicio se le ha atribuido la catequesis o el magisterio a Cristo y la unción o sacramental al Espíritu Santo, ¿sí? Pero sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Cristo, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo, entonces no se puede separar, ¿sí? Nosotros lo separamos, la acción trinitaria para entenderla, pero no la podemos separar. El Padre está en el Hijo está en el Padre, y ellos dos sale el Espíritu, bueno, o sea, es teología trinitaria, pero bueno, el punto es que no la podemos separar. Entonces nosotros estamos bebiendo de una riquísima tradición milenaria de la Iglesia. La preparación antigua para un catecúmeno constaba en una serie de catequesis de cerca de 3 años, aunque lo importante no era el tiempo, sino que lo importante era que la persona pudiese llegar a cambiar la mentalidad y su corazón. Cuando hablo de mentalidad es importante, nosotros creemos que es nada más cambiar los pensamientos, pero al cambiar los pensamientos cambian nuestras acciones, ¿sí? Si yo actúo de una cierta manera es porque mis pensamientos son conforme a eso que yo actúo, ¿sí? Aunque yo, no, pero yo pienso que es muy bueno no criticar, pero me la paso criticando en realidad no, no pienso que no es bueno criticar, pienso que quizás es banal, que da igual criticar o no. Aunque yo crea que teóricamente, entonces cambiar la mentalidad es que esa mentalidad informe mis actos, ¿sí? Entonces no nos quedemos nada más en la parte intelectual nunca en la vida cristiana. Entonces, pongo un ejemplo. Para los catecúmenos todavía no eran bautizados, ¿eh? Había una serie de exigencias cuando ya entraban al catecumenado que, por ejemplo, habían profesiones incompatibles con ser catecúmeno. Eso podemos decir, bueno, obvio. Pues no tan obvio. O sea, bueno, obvio. No sé. Por ejemplo, una de las profesiones prohibidas eran ser administradores de casas de prostitución. Y tú me dirás, bueno, pero, o sea, obvio que un catecúmeno no podía, pero tenían que cambiar de vida realmente. No podían seguir trabajando. O sea, habían exigencias serias de tú ya trabajabas hasta ahora en esto, ya no puedes seguir trabajando en esto. O sea, tu vida tiene que cambiar, es real. Tiene que cambiar. No puedes decir que quieres seguir a Cristo y sigues haciendo exactamente todo igual que antes. No. Tiene que haber un cambio real en tu vida. Y esto afectaba tu vida fuera de la iglesia. Afectaba tu vida entera. Porque la relación con Dios no era una relación dominical que se encerraba como en una cápsula del tiempo. Y el resto del tiempo yo vivía como quisiera. No. Entonces, después de estos 3 años, empezaba la última etapa que estaba acompañada de esta formación intensa, lo que hoy le llamamos la etapa de la purificación, que se hacía durante la cuaresma. Imagínense lo fuerte, esto como anecdótico, cuando los catecúmenos salían de la piscina bautismal. La piscina bautismal literalmente era una piscina, en Argentina una pileta, en mexicano ya se me olvidó no sé cómo se le dice a la piscina. Bueno, Una alberca, creo que le dicen. alberca, exactamente, una alberca. Literalmente era una piscina y lo que simbolizaba era el útero de la iglesia, donde el catecúmeno entraba y se sumergía. Esto lo vamos a explicar luego más a fondo qué significa eso, esa inmersión. Y cuando salía, los demás, los cristianos, le pedían oraciones a este catecúmeno. Bueno, ya neófito, ¿no? Ya en ese momento neófito. Le pedían oraciones porque existía la creencia que ellos tenían un poder intercesor inusitado en ese momento, porque ellos estaban completamente limpios del pecado. Entonces, en ese momento era aprovecha el catecúmeno y perdón, al neófito y pídele oraciones, porque tienen un poder intercesor. Y de hecho, hay neófitos, hay testimonios de neófitos que han curado a personas, ¿no? En la antigüedad que curaban a personas, ¿no? Pero, que San Agustín creo que cuenta una de una tal inocencia que cuando se bautiza sale y cura a un hombre que empieza a caminar, tal cual, o sea la mujer recién bautizada y ya haciendo milagros. Pero es que vamos a luego comprender eh, el poder del bautismo y vamos a entender por qué esto sucedía, ¿no? Lorena. Mari, pero es que sigue sucediendo lo mismo, ¿no?
O sea, lo mismo en el sentido de que el recién bautizado está totalmente limpio de pecado. Yo cuando, Exactamente. cuando hay un niño bautizado lo beso como si fuera Dios. Así es. Así es tal cual, sigue sucediendo lo mismo, tal cual. El tema es quizás que nosotros, no nosotros, digamos, hemos perdido, digamos, el carácter mistérico de lo que esto significa. Y porque hemos ido a tantos bautismos y ni idea, es como que, bueno, mojan al niño y ya está. Como que perdemos como la trascendencia de lo que está sucediendo. Entonces, ojalá que esto nos ayude como a volver a esa... Claro que sigue sucediendo, por supuesto. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes o no de ello, pero claro que sigue sucediendo. Y de hecho, lo que los cristianos entendían era que en ese momento, cuando el cristiano salía, había nacido como un pequeñito Cristo en su interior. Y la vida cristiana lo que consistía era en alimentar y hacer crecer ese Cristo para poder llegar a decir como San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Alimentar ese pequeño Cristo que iba creciendo, iba haciéndose maduro en mí, iba viviendo cada vez más él y menos yo, ¿no? Como dice San Juan Bautista, él tiene que crecer y yo tengo que menguar porque ya toda la mentalidad, esto lo que significa es que el proceso de ser cristiano no es de un día para otro, es un proceso progresivo de conversión. Por eso nunca salimos de esa dimensión de conversión, siempre estamos en conversión. Hay testimonio, ¿verdad? Bueno, primero, quienes querían llegar a ser cristianos tenían que pasar por una serie de etapas, así como las que acabamos de ver, tenían que pasar por esas etapas. Era como un entrenamiento, literalmente era un entrenamiento, era un aprender a ser cristiano. Y esto es muy bonito porque por algo San Pablo habla de la vida de fe como un combate, ¿no? Como una lucha, y de hecho nosotros sabemos, hay un combate espiritual que todo el tiempo tenemos que librar. Em, San Ambrosio fue obispo de Milán y él, por ejemplo, prefería no explicar los ritos sacramentales hasta después de haberlos recibido, porque esto mantenía el efecto sorpresa del misterio. Pero en cambio, San Agustín prefería explicarlos antes. ¿Por qué? Para que con la idea de que la explicación del rito te ayudara a entender mejor lo que estabas viviendo y a recibirlo con mayor profundidad y conciencia, ¿no? Y valorar lo que se hace. Eran dos aproximaciones. En la iglesia antigua habían esas dos aproximaciones. No, las cosas no estaban tan regladas, no era así como se tiene que hacer. Y de hecho hoy en día a un catecúmeno se le explica el rito, mira, primero vas a ir y te vas a inmersar. Antes no, entonces ellos llegaban a la misa de su bautismo y no sabían, y les decían, desvístete y ahora vas a recibir la unción y se les ungía, o sea, era como todo era sorpresa en ese momento, ¿no? Y era hasta las semanas, hasta el día siguiente que empezaba la semana Inalvis, que era la semana donde los neófitos iban todos los días vestidos de blanco a la iglesia a recibir las catequesis mistagógicas, es decir, las catequesis de lo que ellos habían vivido. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que se desvistieran y se metieran en el agua? Esto significa esto. Y les iban desvelando el misterio. Una linda anécdota es que Agustín fue catecúmeno de San Ambrosio, ¿no? Y Agustín, un día siendo catecúmeno, le escribe una carta a San Ambrosio, que era su obispo, y le pide un consejo, ¿no? Y le dice, en esta preparación ya próxima a mi bautismo, ¿qué libro de la Escritura me recomiendas leer? Y Ambrosio le responde que el profeta Isaías porque el profeta Isaías anuncia más claramente que los demás libros, que el Evangelio, o sea, el cumplimiento del Evangelio, ¿no? Y la vocación de los gentiles. Agustín lo empezó a leer, obviamente, como buen catecúmeno, y lo tuvo que dejar, reconociendo que no estaba ejercitado en el lenguaje divino. Así que tranquilos, tranquilos, si todavía no entendemos nada de Isaías después de 17 clases, porque el mismo Agustín, siendo muy inteligente, tuvo que dejar Isaías en ese momento y dijo, no estoy entendiendo esto y no estoy formado, ¿no? Así que nada. Bueno, lo que vamos a hacer en las próximas clases es que vamos a adentrarnos en lo que es el bautismo vamos a hacer yo creo que dos recorridos. Primero vamos a profundizar en una obra de Tertuliano, que es un padre de la iglesia, que literalmente su obra se llama
de Baptisme, ¿no? Que es el bautismo de Tertuliano, esa es su obra. Entonces él profundiza todas las imágenes, bueno, profundiza muchas cosas, pero profundiza en todas las imágenes del Antiguo Testamento que son prototipo del bautismo, ¿no? Entonces vamos a ver la apertura del Mar Rojo, bueno, todo, no del Mar Muerto, perdón. Bueno, todas las imágenes del Antiguo Testamento que prefiguran el bautismo. Vamos a profundizar primero en esa obra de Tertuliano para adentrarnos como en qué era el bautismo y luego nos vamos a adentrar en, digamos, una profundización teológica del bautismo. Entonces yo creo que las 6 clases, quizás 3 las dedicamos a Tertuliano y las otras 3 a una profundización más teológica de lo que es el bautismo. Y lo vamos a hacer a través del pasaje del bautismo de Cristo en el Jordán, eh, que es lo que a nosotros en la antigüedad, y nosotros no le damos mucha importancia a esa celebración del bautismo de Cristo en el Jordán, pero en la antigüedad y hasta ahora, solo más allá de la importancia que le demos, el bautismo de Cristo en el Jordán era lo que nos explicaba nuestro propio bautismo, ¿sí? Así que vamos a hacer esos dos momentos durante estas 6 clases. Y si nos da tiempo, haremos la, sí, como la explicación, más que la explicación, eh, del pregón pascual, pero desde la mirada del bautismo, ¿sí? Eh, Ese sería más o menos el programa que vamos a adentrarnos en estas 6 semanas. Bueno, abro preguntas o comentarios o lo que quieran.